Anteriormente, la Iglesia no condenaba la magia, no la consideraba buena, pero tampoco la satanizaba. Para el clero, no era más que supersticiones de campesinos. Sin embargo, entre 1315 y 1316 hubo un declive en las cosechas, estalló la guerra entre Francia e Inglaterra y como cereza del pastel surgió la temida peste. Entonces, con el pasar de los años, el clero llegó a la conclusión de que todos estos males se debían al Armagedón y que era el demonio el causante. De esta forma empezaron a asociar las prácticas paganas que antes consideraban como inofensivas al demonio, comenzando la temida cacería de brujas que azotó gran parte de Europa e incluso el continente americano. Esto es una realidad irrefutable. Lamentablemente, todos estos hechos horrorosos formaron parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, fantaseando un poco, ¿alguna vez se han preguntado cómo se vivió todo esto en el mundo de la magia? Yo soy Samira Potter y el día de hoy estaremos dando un viaje al pasado para conocer cómo fue todo esto de la cacería de brujas desde el punto de vista de los magos. Lumos. Anteriormente, como todos saben, según el canon del universo literario de Harry Potter, la comunidad mágica y la Muggle vivían en perfecta armonía, cada uno conociendo la existencia del otro, y no hubo ningún problema. Pero las cosas cambiaron en el siglo XVII. Al ver que la Iglesia comenzaba a satanizar la magia, acusando, persiguiendo e incluso torturando y ejecutando personas. Los magos comenzaron a apartarse de los muggles, usaban hechizos de ocultamiento. De hecho, si eras un mago y te veían fraternizando con algún muggle, automáticamente te convertías en sospechoso de traición a la comunidad mágica. En busca de una solución definitiva a esta gravísima y preocupante situación, el Consejo Internacional de Magos se reúne en 1689 y firman el famoso Estatuto Internacional del Secreto, que posteriormente fue ratificado en 1692. De esta forma, todos los gobiernos mágicos del mundo se comprometieron a mantener oculto el mundo de la magia ante los ojos de los muggles. Esto incluía no solamente sus habilidades mágicas, sino también los artefactos y los animales mágicos. Los muggles le tenían muchísimo miedo a los magos, pero no podían hacerles daño si no lograban dar con ellos, si no los encontraban. Y eventualmente, pues, se convirtieron en una fantasía. Sin embargo, lo crean o no, existía un grupo de magos perversos que se dedicaban a traicionar a su propia comunidad, la comunidad mágica. Estos magos se hacían llamar a sí mismos rastreadores. Los rastreadores eran una especie de mercenarios traidores, cuyo trabajo era cazar a sus propios semejantes para entregárselos a las autoridades muggles del llamado Santo Oficio o Inquisición, y tenían libertad plena para actuar debido a la falta de gobierno en el continente americano. Estos mercenarios también cazaban y atrapaban no solamente a magos auténticos, sino también a los muggles, o Nomak, como son conocidos en Estados Unidos, y posteriormente los entregaban, bien sea al Santo Oficio o a los puritanos, que era un movimiento protestante que buscaba depurar la Iglesia de Inglaterra de las prácticas católicas romanas. Los puritanos actuaban exactamente igual que la Inquisición católica. Se dedicaban a torturar y a ejecutar a todo aquel que consideraban un hereje. Una vez que pasó todo esto de la cacería de brujas, que se acabó, que se terminó en los Estados Unidos, y logró implantarse un gobierno legítimo, un gobierno mágico, algunos de estos rastreadores, tratando de evadir la justicia, se incorporaron a la comunidad Nomak, o sea, a la comunidad Muggle, se casaron con algunas de estas personas y digamos que se olvidaron de la magia, se olvidaron de su propia comunidad. La familia Bourbon, conocida en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, son descendientes directos de estos rastreadores. ¿Se acuerdan de la mamá de Credence, no? De lo dura que ella era con él y con toda su familia. Pues esto es porque ella viene de ahí, de los rastreadores. Uno de los hechos más relevantes de esta cacería de brujas es, sin lugar a duda, los juicios de Salem, en el que murieron muchísimos Nomak. Si quieren saber un poco más de esto, no dejen de visitar mi canal principal, Samira History. Por aquí les voy a dejar una etiqueta para que, por favor, le den un poco de apoyo. Pero también están los temidos juicios de Stagarramurdi en España, sin contar con las numerosas ejecuciones que hubo por toda Europa. En total, fue un genocidio que acabó con la vida de más de 60.000 personas. Ahora bien, en Europa, donde las autoridades, bien sean puritanos o católicos, no contaban para nada con los rastreadores, usaban otros métodos,
ellos sí que tenían sus cazadores y ellos utilizaban un libro llamado Malium Maleficarum o Martillo de las Brujas. Este libro era algo así como un manual para aprender a identificar a las brujas. Según el libro, cualquier lunar, verruga o marca de nacimiento era considerada una marca del diablo. Ellos decían que el diablo marcaba a sus hijos. Si eres una mujer de más de 40 años, considerada como una anciana para la época, también estabas en problemas. Si eras una curandera, si trabajabas con hierbas, también estabas en problemas. Y las parteras y curanderas eran muy populares entre las clases trabajadoras de esa época porque realmente no todo el mundo tenía la posibilidad de contratar a un médico. Así que recurrían a estas mujeres que eran mucho más accesibles. Tener de mascota a un sapo o a un gato también podía meterte en problemas. Si olvidabas alguna de tus oraciones, si no asistías a misa regularmente, todo esto podía ser un indicio de que eras una bruja. Según el libro, el sufrimiento físico devolvía la sensibilidad al alma de la bruja o el brujo y expulsaba el mal. Por eso eran torturados hasta que confesaran su supuesta condición mágica. Pero ¿qué sucedía cuando un auténtico mago o bruja era capturado por la Inquisición? Pues tenía muchas más posibilidades, si tenía su varita consigo o si tenía un excelente dominio de las artes mágicas sin varita. Podía utilizar hechizos para modificar la memoria y de esta forma evadir el interrogatorio o conducirlo a su favor. Y en el caso de que terminaran condenados a la hoguera, simplemente utilizaban un hechizo congelador para enfriar las llamas y fingir que estaban muriendo allí frente a todos. Y este era un recurso muy utilizado por Gwendolyn la hechicera, según nos cuenta Matilda Bagshot en Una historia de la magia. Según ella, Gwendolyn le gustaba tanto sentir el cálido cosquilleo de las llamas tibias en su piel que se dejó capturar por la Inquisición no menos de 47 veces. ¡Wow! Esta mujer sí que desafió el sistema. A pesar de que la cacería de brujas fue erradicada en casi todo el mundo, con el pasar de los años el Consejo Internacional de Magos nunca derogó el Estatuto del Secreto. Consideraron que era muy conveniente continuar ocultos ante los ojos de los muggles, al menos de aquellos que no tuvieran ninguna conexión con el mundo mágico. Y creo que es mejor así porque, para el siglo XX, algunos lugares del mundo aún continuaban con la cacería de brujas. De hecho, en 1926, Newt Scamander se encontró con una joven de Sudán cuyos poderes mágicos fueron descubiertos por los muggles, y ellos la llevaron a la cárcel. Hay algo que no podemos pasar por alto, y es que si bien la comunidad mágica se vio terriblemente afectada por esta situación de la cacería de brujas, y que incluso hasta el día de hoy, según el canon de Rowling, han tenido que ocultarse de los muggles, yo creo que los más afectados fueron los propios muggles, porque, verán, no tenían magia con qué defenderse. Si ellos eran capturados por la Inquisición o por los puritanos y se veían sometidos a toda clase de torturas en los interrogatorios, no tenían otra opción más que confesar sus supuestos orígenes mágicos, porque con esto pues terminaban con las torturas, aunque obviamente eran condenados a la horca o a la hoguera, es decir, inevitablemente tenían que morir. Si eras un muggle en esa época y te capturaban los puritanos o el Santo Oficio, acusándote de herejía, lo único que podía salvarte en ese momento era la intervención divina. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Les cuento que he decidido crear una lista de reproducción que se llamará Historia de la Magia. Así que cuéntenme en la cajita de los comentarios cuáles son esos temas referente a la historia mágica que a ustedes les gustaría ver. Si el video les gustó, les agradecería que me regalaran un like, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban y por supuesto no olviden de activar la campanita de notificaciones. De esta forma YouTube les avisará cuando yo suba un nuevo video. Como siempre, espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nos!